Hola a todos. Vamos a resolver un ejercicio que viene incluido en el libro de Victoriano López Rodríguez, Electromagnetismo 1. El ejercicio dice lo siguiente. Sobre el eje Z se dispone de una distribución de carga lineal cuya densidad es a lambda. Calcular el campo eléctrico creado por la distribución de la carga. Bueno, pues aquí tenemos la carga distribuida linealmente en el eje Z. Vamos a considerar una diferencial de esa distribución lineal de carga, de su L, y vamos a considerar un punto que lo vamos a incluir en el plano XY a una distancia R del origen de coordenada. Sobre el ejercicio vamos a considerar la fórmula vectorial del campo eléctrico, que es resolver esta integral, donde se están involucrados la densidad lineal de carga, el vector de posición donde situamos la carga, R menos R', la distancia elevado al cubo de esa carga, y vemos en el ejercicio que teníamos una simetría cilíndrica, por lo cual si usamos coordenadas cilíndricas, pues el ejercicio pues nos va a ser más fácil. Entonces en coordenadas cilíndricas el vector R, que lo vemos aquí en el gráfico, pues va a ser la distancia ρ a ese punto multiplicado por su vector unitario u sub ρ. El vector R', que es donde ubicamos la carga diferencial que vamos a estudiar, pues va a ser simplemente la coordenada z, z sub prima, por su vector unitario u sub z. La diferencial de carga de su L, bueno, va a coincidir con el diferencial del eje de su z prima. El vector que une la partícula de carga con el diferencial de carga que estamos considerando va a ser R sub prima, este vector que se ve en la imagen, que su expresión va a ser, por la diferencia de los dos vectores, tal como lo hemos visto antes, ρ por u sub ρ menos z' por u sub z. La distancia va a ser el módulo de este vector. Con los valores que hemos obtenido antes, la integral nos queda de la siguiente manera. Aquí tenemos la integral sustituido con el vector de posición y la distancia. Al ser un plano indefinido, es decir, una placa infinita, los límites de integración van a ser menos infinito a más infinito. Ahora vamos a resolver la integral, pero para cada uno de sus componentes. Porque vemos que la integral tenemos dos componentes, uno radial y otro en dirección del eje Z. Vamos a resolver la integral por el componente radial. La integral en su componente radial nos ha quedado de la siguiente manera. Sacamos fuera de la integral tanto la densidad de carga lineal como ρ al ser constante y la integral nos queda así. Ahora, usando trigonometría, podemos ver que se nos forma esta figura. Con esta figura, la tangente del ángulo θ es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, es decir, es z' dividido entre ρ. De aquí despejamos z', que nos queda que es igual a ρ por la tangente de θ. Lo diferenciamos, lo derivamos y obtenemos que la diferencial de z es ρ por la derivada de la tangente, expresada como por aquí, lo vamos a poner como secante al cuadrado de θ por diferencial de θ. Ahora ya tenemos los elementos necesarios para hacer la sustitución trigonométrica en la integral. Haciendo las sustituciones trigonométricas, la integral nos queda de la siguiente manera. Podemos ver que podemos factorizar ρ en el denominador y nos queda ρ cuadrado que multiplica 1 más tangente al cuadrado de θ, todo ello elevado al cubo. Sin embargo, ahora podemos darnos cuenta que 1 más tangente al cuadrado de θ es la secante de θ. Entonces lo vamos a escribir así. Y seguimos operando, porque tenemos ρ al cuadrado dentro de que multiplique la secante cuadrado de θ, entonces podemos hacer la raíz cuadrada. Y al hacer la raíz cuadrada, pues ρ con la raíz se va, la secante al cuadrado se va, y entonces elevando otra vez al cubo, pues nos queda en el denominador ρ al cubo por la secante al cubo de θ. Ahora podemos simplificar. Sacamos ρ
un rho del numerador con el rho al cubo, nos queda rho al cuadrado, que al ser una constante lo sacamos fuera de la integral, y nos queda dentro de la integral 1 partido por la secante de teta. Pero si nos damos cuenta, 1 partido por la secante de teta es el coseno de teta. Y entonces nos queda la integral de la siguiente manera, que ya es una integral inmediata. La integral resuelta nos queda que es el seno de teta. Ahora tenemos que evaluarlo entre los límites de menos infinito y más infinito, al tratarse de una integral impropia. Lo primero que vamos a hacer es volver a deshacer el cambio de variable. Entonces volvemos a considerar nuestra figurita trigonométrica y vemos que el seno del ángulo, que es lo que nos ha salido en la integral, va a ser z' dividido entre la hipotenusa, que es la distancia rho cuadrado más z cuadrado. Hacemos el cambio de variable y ahora evaluamos esta expresión. Como es integral impropia, sabemos que también tenemos que tomar los límites. Límites de integración como límite. Cuando el límite de z' tiende a menos infinito, obviando rho, porque infinito es mucho mayor, pues nos queda esa expresión. Z' dividido entre la raíz cuadrada de z' elevado al cuadrado. Esto es lo mismo que evaluar el límite cuando z' tiende a infinito de z' dividido entre su valor absoluto. Por el carácter de menos infinito nos va a dar menos 1. Lo volvemos a evaluar ahora el límite de z' cuando tiende a más infinito, que es la misma expresión que en este caso nos va a dar 1. Ahora sí, ya sí podemos aplicar barro a la resolución de nuestra integral y nos queda de esta manera. Nos queda que el campo eléctrico, la integral nos va a valer 2, y el campo eléctrico que se produce considerando la componente radial es esta expresión, es la densidad de carga lineal dividido por 2pi por E sub 0 por ρ, todo ello en la dirección del vector unitario U sub ρ. ¿Y qué es lo que pasa con la otra componente, la componente en el sentido del eje Z? Pues lo vamos a ver ahora. El campo eléctrico en la componente Z, en la dirección Z, va a ser nulo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver con esta figura. Nosotros vamos considerando un diferencial de carga, un diferencial lineal de carga, pero siempre tendremos un simétrico a una distancia de menos z', que si vemos la figura se correspondería con el diferencial de carga de L sub'. Sobre la carga de prueba, que hemos estado considerando siempre, hasta que hemos situado en el eje XY, vemos que la componente, al descomponer el campo eléctrico que produce el diferencial de campo eléctrico que produce cada diferencial de carga lineal, la que es superior y su simétrica inferior, en el sentido radial sí se incrementa, pero que es lo que hemos visto con el componente radial anterior. Pero en el sentido que nos marca el eje Z, se anulan una con otra, por simetría. ¿Qué es lo que pasa? Pues entonces que nuestra componente, considerado en el sentido Z del eje Z, pues va a ser 0. Entonces el ejercicio queda resuelto con la expresión que hemos obtenido antes.